Buen día, en nuestro video le vamos a hablar sobre el sistema de gestión base de datos. Es un conjunto de programas que permite el almacenamiento, modificación y extracción de información de una base de datos. Además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar datos, los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante aplicación en efecto. Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de usuario a los datos y para recuperar la información si el sistema se corrompe. Permiten presentar la información de la base de datos en varios formatos. La mayoría incluye un generador de informes. También puede incluir un módulo gráfico que permita presentar la información con gráficos y tablas. Generalmente se accede a los datos mediante lenguaje y de consulta. Lenguaje de alto nivel que simplifica la tarea de construir aplicaciones. También simplifica las consultas y la presentación de la información. Permite controlar el acceso de los datos, asegurar la integridad, gestionar y el acceso ocurrentes de ellos, recuperar los datos tras un fallo de sistema y hacer sus copias de seguridad. La base de datos y los sistemas para su gestión son esenciales para cualquier negocio y deben ser gestionados con esmero. Hablemos sobre PHP Miami. Es una herramienta en PHP con la intención de manejar y administrar MySQL a través de una página web, utilizando Internet. Actualmente puede crear y eliminar bases de datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar y editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL. Administrar claves en campos, administrar privilegios, exportar datos o varios formatos y disponibles en 72 idiomas. Se encuentra disponibilidad bajo la licencia GPL versión 2. Tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas. Posee una interfaz de web intuitiva. Es desarrollo en PHP. Sirve de diferencia para la creación de las herramientas como PHP Miami. Se encuentra bajo una licencia Linux que nos permite la distribución, modificación y su uso. Se puede importar datos del archivo CBS y SQL. Capacidad para ejecutar la mayoría de las características de MySQL. Desventaja. Su código se basa solo en PHP y no se puede ser utilizado por otras lenguas o otro lenguaje. La cantidad de bases de datos manejadas se ven muy limitadas comparadas con la base de datos. Continuando con lo que es la instalación de PHP Miami, lo primero que debemos realizar es actualizar lo que son los repositorios de Ubuntu. Eso se logra por un sudo apt-get update. Lo siguiente sería colocar el sudo apt-get install PHP Miami y el ms string. Y entonces en lo que es la parte terminal, colocamos dicho código, nos pedirá la clave para confirmar que somos superusuarios. En nuestro caso no nos va a permitir instalar nada porque ya está instalado en esta PC. Pero las vistas que aparecerían serían las siguientes. Preguntaría qué servidor vamos a colocar. Deben seleccionar Apache 2 para mejor manejo en general. Después le va a preguntar si desea crear una base de datos utilizando el dbconfig. Se le sugiere darle que sí, ya que si no se crea dicha base de datos, el PHP Miami puede tener ciertos errores. Las últimas dos cosas son que se le pedirá una contraseña de administrador de la base de datos y una contraseña para que confirme en PHP Miami. Se sugiere colocar contraseñas muy simples, ya que todo esto se trabaja de manera local. Una vez se haya realizado esto, tenemos lo que es aquí el PHP Miami. Lo primero sería, como se puede ver aquí, el menú de login. Se le coloca su clave, su usuario y su contraseña. Aquí tendremos lo que es la base de datos, la inserción de SQL, su estado, la cuenta de usuario que puede haber. Si se va a exportar una base de datos, se va a importar una base de datos, configuración, variables, juego de caracteres, motores. Estos son para poder crear dicha base de datos y darle el estilo que uno mejor prefiera. Para mostrar cómo funciona esto, vamos a crear una base de datos de contejamiento simplemente. Aquí se procede a la base de datos, vamos a agregarle 5 columnas. El nombre de la tabla va a ser datos.
En esta tabla, lo primero que deben saber es que en toda base de datos, en toda tabla de base de datos, esta debe tener una clave primaria. Usualmente es un ID, usuario, o en sus casos puede ser una cédula en este caso. En este caso vamos a utilizar obviamente la cédula. Se le coloca un número de caracteres y se lo coloca como índice primario. De esta forma, cuando se vaya a hacer una búsqueda en la base de datos, lo que se va a identificar es la clave primaria. Se va a buscar todo por la clave primaria. Se le colocaría el nombre, apellido, dirección y gustos. Lo que es nombre y apellido son datos de tipo carácter, ya que todos los nombres y apellidos simplemente llevan única y exclusivamente letra. Dirección es algo un poquito más delicado, ya que es varchar, ya que una dirección puede llevar tanto números, numerales, slash y letras. Gustos también sería únicamente en carácter, ya que podría ser que se le coloque que le gusta la música, entre otras cosas. Se le coloca un mínimo de caracteres a todas las cosas. A decir, se le coloca un 255 como estándar y a los gustos también un 20. Ahora, para insertar datos en esta base de datos, desde aquí, desde PHP Miami, tenemos dos formas. La primera es de forma gráfica, donde aquí simplemente podemos colocar los distintos valores. Vamos a hacerle un ejemplo rápido. Y ya fue insertado de manera exitosa. La otra forma es como se puede observar aquí, que es a través de código. Con insert into, esto se hace de la propia manera de SQL. Eso es todo por hoy, gracias por su atención.